Las máquinas de cortar zumbaban como avispas furiosas en la enfermería, mientras las trenzas de Ariel Daniels, de 12 años, caían al suelo, revelando la alopecia que había ocultado cuidadosamente. La señora Rourke observaba, con satisfacción en los ojos, mientras obligaba a la enfermera escolar a seguir rapando hasta que no quedara nada. La maestra había encontrado a su objetivo perfecto. Una artista callada cuya madre militar estaba desplegada en el extranjero y cuya condición médica la hacía vulnerable. Un solo video capturado en secreto por la amiga de Ariel, Maya, cruzó océanos hasta el teléfono de la teniente coronel Naomi Daniels. Lo que la escuela no comprendió cuando emitió su suspensión de un día y su declaración despectiva fue que no solo habían humillado a una niña, habían declarado la guerra a una mujer que había comandado batallones. Y cuando Naomi Daniels atravesó las puertas de la escuela, 3 días después, con uniforme militar completo, el pasillo quedó en silencio. Todos entendiendo al instante que esto no se trataba solo del cabello, se trataba de justicia. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si te gustan estas historias, asegúrate de suscribirte, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. La luz del sol se filtraba a través de las persianas del aula, proyectando franjas cálidas sobre el escritorio de Ariel Daniels. La niña de 12 años estaba encorvada sobre su cuaderno, moviendo el lápiz con trazos delicados mientras dibujaba un pájaro en vuelo. Sus extensiones trenzadas caían hacia adelante, ocultando parcialmente su rostro, justo como a ella le gustaba. Las hermosas trenzas no eran solo una elección de estilo. Ocultaban cuidadosamente las zonas donde su cabello no crecía debido a la alopecia, una condición con la que había estado lidiando desde los 9 años. Ariel Daniels, la voz aguda de la señora Rourke, cortó el silencio del aula. ¿Qué crees que estás haciendo? La mano de Ariel se detuvo a mitad del trazo. Solo estoy terminando mis apuntes, señora Rourke, dijo en voz baja, sin levantar la mirada. La señora Rourke caminó por el pasillo entre los pupitres, sus tacones golpeando el suelo de linóleo. Se detuvo frente al escritorio de Ariel, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. A sus 47 años, Evelyn Rourke había enseñado séptimo grado durante más de 20 años y se enorgullecía de mantener la disciplina. Eso no me parece álgebra, dijo arrebatándole el cuaderno de las manos a Ariel. El aula quedó en silencio mientras hojeaba las páginas llenas de dibujos intrincados. Por eso tus calificaciones están bajando. Demasiado ocupada siendo artista como para prestar atención. Las notas de Ariel no estaban bajando. Era de las mejores de su clase en casi todas las materias, pero no corrigió a su maestra. En cambio, se quedó mirando su pupitre, esperando a que el momento pasara. «Y esas trenzas», continuó la señora Rourke, mirando el cabello de Ariel con evidente desdén. «Tan elaboradas, tan llamativas. ¿No crees que es demasiado para la escuela, Ariel?» Algunos estudiantes se movieron incómodos en sus asientos. Maya Thompson, la mejor amiga de Ariel desde el jardín de infancia, le lanzó una mirada de simpatía. Desde el otro lado del aula, los anuncios matutinos sonaron por el sistema de megafonía, salvando a Ariel de tener que responder. La voz monótona del director Wexley llenó el aula. «Atención, estudiantes y personal. Este es un recordatorio de que nuestro estricto código de vestimenta comenzará a aplicarse a partir de hoy. Todos los estudiantes deben cumplir con los estándares de apariencia establecidos en el reglamento. Gracias por su cooperación». Los labios finos de la señora Rourke se curvaron en una sonrisa. «Vaya, qué oportuno». Dejó caer el cuaderno de Ariel sobre su pupitre. «Ponte de pie, señorita Daniels». Ariel se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. 24 pares de ojos se volvieron hacia ella. «Al frente de la clase, por favor», indicó la señora Rourke, señalando la pizarra. Ariel caminó hacia adelante con pasos pesados, manteniendo la mirada en el suelo. «Clase, este es un ejemplo perfecto de una violación del código de vestimenta», anunció la señora Rourke, rodeando a Ariel como un depredador. «Estas trenzas son excesivas y distraen. El reglamento dice claramente que el cabello debe ser ordenado y conservador». «Señora Rourke», susurró Ariel, casi inaudible. «Yo tengo una condición médica». «Habla más fuerte», la interrumpió la señora Rourke.
Si tienes algo que decir, toda la clase debería escucharlo. Ariel tragó saliva. Tengo una condición médica, dijo, un poco más alto. Mi mamá obtuvo permiso de la escuela para mi cabello. La expresión de la señorita Rourke se endureció. ¿Una condición médica que requiere trenzas elegantes? Esa sí que es nueva. Se giró para dirigirse a la clase. ¿Ven cómo los estudiantes dirán cualquier cosa para saltarse las reglas? Nadie se rió. El silencio era ensordecedor. O te quitas esas extensiones ahora mismo, o te mandaré a casa, declaró la señorita Rourke. Tú eliges. Los ojos de Ariel se llenaron de lágrimas. Por favor, no puedo. Mi mamá. Tu madre no está aquí, interrumpió la señorita Rourke. Y dudo que aprobara que le mientas a una profesora. La agarró del brazo. Vamos, resolveremos esto en la enfermería. Mientras la señorita Rourke tiraba de Ariel hacia la puerta, Maya sacó rápidamente su teléfono del bolsillo y presionó grabar, captando el fuerte agarre de la profesora en el brazo de Ariel y el miedo en el rostro de su amiga. El pasillo parecía interminable mientras la señorita Rourke llevaba a Mariel hacia la enfermería, sus dedos clavándose en la parte superior del brazo de la chica. Los estudiantes en otras aulas levantaban la vista al pasar, con miradas curiosas siguiendo la escena que se desarrollaba. Señora Adams, llamó la señorita Rourke al entrar en la enfermería. Esta estudiante está violando el código de vestimenta. Afirma tener algún tipo de condición médica, pero tengo mis dudas. La enfermera Adams levantó la vista de su computadora, frunciendo el ceño al ver el rostro de Ariel surcado de lágrimas. ¿Cuál parece ser el problema? Su cabello, dijo la señorita Rourke con frialdad. Va contra las normas. Tengo alopecia, logró decir Ariel. Mi mamá presentó la documentación. Por favor, revíselo. La enfermera Adams se dirigió a su archivador. Déjeme ver. No se moleste, interrumpió la señorita Rourke. Ya revisé su expediente esta mañana. Hay un formulario médico general, pero nada específico sobre excepciones para el cabello. Era una mentira, pero Ariel estaba demasiado abrumada para cuestionarla. Pero mi mamá habló con la directora Wexley, insistió Ariel. Por favor, llámela. Tu madre está desplegada en el extranjero, ¿verdad? El tono de la señorita Rourke se volvió de repente más comprensivo, aunque sus ojos seguían fríos. Mira, entiendo que esto es difícil, pero las reglas son las reglas. Necesitamos quitar estas extensiones por razones de limpieza e igualdad. La enfermera Adams dudó. ¿No deberíamos llamar primero a su padre? Tengo permiso parental en el expediente, mintió nuevamente la señorita Rourke con seguridad. Esto es un asunto de política escolar. Estamos autorizadas a hacer cumplir el código de vestimenta. Aún insegura, la enfermera Adams miró de la señorita Rourke a Ariel. Supongo que si hay permiso. Lo hay, aseguró la señorita Rourke. Ahora, ¿tiene una máquina para cortar? Estas extensiones tienen que quitarse. La sangre de Ariel se heló. No, por favor, suplicó. Mi cabello. No lo entiende. Pero la señorita Rourke ya la estaba guiando hacia la silla de examen. La enfermera Adams, a regañadientes, sacó una máquina cortapelos de un armario, aún con aspecto dudoso. Esto es por tu propio bien, Ariel, dijo la señorita Rourke, encendiendo la máquina. El zumbido mecánico llenó la pequeña oficina. Aquí todos siguen las mismas reglas. Con un movimiento rápido, la señorita Rourke comenzó a quitar las extensiones trenzadas de Ariel, dejando al descubierto el cabello irregular y escaso debajo. Las lágrimas corrían por el rostro de Ariel, mientras veía caer al suelo partes de su cuidadosamente elaborado camuflaje. ¿Ves? No fue tan malo, dijo la señorita Rourke con una alegría fingida. Pero no se detuvo solo en las extensiones. Las máquinas de cortar siguieron moviéndose por el cuero cabelludo de Ariel, llevándose lo poco de cabello natural que quedaba. Eso es suficiente. La enfermera Adams finalmente intervino, pero el daño ya estaba hecho. Ariel estaba sentada en la silla, casi calva, viéndose como una extraña en el pequeño espejo de la pared. Ahí está, dijo la señorita Rourke, apagando las máquinas. Ahora estás cumpliendo con las normas. Ariel no podía hablar. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, mientras sus manos subían para tocar su cuero cabelludo expuesto. El aire frío de la enfermería le quemaba la piel. Te daré unos minutos para que te recompongas, dijo la señorita Rourke
dejando las máquinas sobre el mostrador. Luego puedes volver a clase. Salió de la oficina, dejando a Ariel sola con la enfermera Adams. Lo siento mucho, susurró la enfermera, visiblemente angustiada. Yo debería haber... No me di cuenta de que ella se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Déjame llamar a tu padre. Pero Ariel no pudo responder. Se encogió sobre sí misma, con su mundo entero destrozado. Quiero a mi mamá, susurró finalmente. Llamaré a tu papá ahora mismo, prometió la enfermera Adams, alcanzando el teléfono. Solo espera aquí. Salió de la oficina, dejando a Ariel sola con su reflejo. Minutos después la puerta se entreabrió. Maya asomó la cabeza, con los ojos abriéndose de par en par al ver a su amiga. Sin decir una palabra, corrió hacia ella, se quitó la sudadera con capucha y la colocó suavemente sobre la cabeza de Ariel. Vi lo que pasó, dijo Maya, con la voz temblando de rabia. Grabé parte de ello. Mi hermana nos va a ayudar. Esa bruja no se va a salir con la suya. Ariel no dijo nada. Se ajustó la sudadera alrededor del rostro y miró fijamente al frente, sin expresión. Esa misma tarde, cuando el video comenzó a circular en línea, la escuela emitió un breve comunicado. Somos conscientes de un malentendido disciplinario ocurrido hoy. El docente implicado ha sido suspendido por un día, mientras investigamos el asunto. La privacidad de todas las partes será respetada durante este proceso. Ni una mención del rapado, ni una mención de la condición médica de Ariel, ni una mención de la humillación que una niña de 12 años había sufrido a manos de alguien que debía protegerla. Eric Daniels caminaba de un lado a otro por la sala, con el teléfono móvil apretado contra la oreja. El ex sargento del ejército llevaba horas intentando contactar con su esposa, dejando mensajes cada vez más urgentes. Naomi, llámame en cuanto recibas esto, dijo con la voz tensa. Es sobre Ariel. Algo pasó en la escuela. Es grave. Terminó la llamada y se pasó la mano por el rostro. El cansancio se reflejaba en cada línea. La coronel Naomi Daniels llevaba 3 semanas en una operación clasificada. La comunicación desde el extranjero era, en el mejor de los casos, limitada, y Eric no tenía forma de saber cuándo recibiría sus mensajes. Por ahora, estaba solo. Arriba, Ariel no había dicho una sola palabra desde que él la recogió en la escuela. Simplemente le había entregado la sudadera que Maya le dio y caminó en silencio hasta el coche. Su cuero cabelludo expuesto era una visión impactante que desató una avalancha de emociones que Eric luchaba por contener. Ira, confusión, dolor y un ardiente deseo de regresar a esa escuela y exigir respuestas. Pero Ariel lo necesitaba más, así que condujo hasta casa, ayudándola a entrar cuando sus piernas parecían demasiado débiles para sostenerla. Ahora ella estaba sentada, inmóvil, en su cama, mirando la pared, con la sudadera nuevamente sobre la cabeza. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el director Thomas Wexley había convocado una reunión de emergencia en su oficina. Las persianas estaban bajadas y su secretaria tenía instrucciones estrictas de no interrumpir. Esto es una pesadilla, murmuró Wexley, aflojándose la corbata. A sus 58 años, esperaba pasar sus últimos años antes de la jubilación sin incidentes. ¿En qué demonios estabas pensando, Evelyn? La señorita Rourke estaba sentada rígidamente en una de las sillas para visitantes, con una postura defensiva. Estaba haciendo cumplir el código de vestimenta, como se me indicó. La niña estaba siendo desafiante. La tercera persona en la sala, Harold Brennan, el abogado del distrito escolar, se aclaró la garganta. Centrémonos en controlar los daños. El video no muestra el corte de pelo en sí. Podemos presentarlo como un malentendido. ¿Un malentendido? La voz de Wexley se elevó. Le afeitó la cabeza a una estudiante. Evidencia parcial en video, respondió Brennan con frialdad. Su palabra contra la de los estudiantes. Y tenemos la nueva política del código de vestimenta para respaldarnos. La señora Rourke asintió. La niña afirmaba tener alguna condición médica, pero en su expediente no había nada específico sobre exenciones relacionadas con el cabello. ¿Había algo sobre alopecia? Preguntó Wexley, recordando una conversación de meses atrás. Que yo haya visto, no, respondió la señora Rourke demasiado rápido. Brennan golpeó su bolígrafo contra su bloc legal. Este es nuestro enfoque. Reconocemos que ocurrió un incidente disciplinario.
Decimos que no se siguieron los procedimientos adecuados, de ahí la suspensión de un día. Pero no admitimos ninguna acción específica. Citamos las leyes de privacidad estudiantil para evitar dar detalles. ¿Y si los padres insisten?, preguntó Wexley. Sugerimos mediación privada, respondió Brennan. Mantenerlo fuera de los tribunales. Ofrecer asesoramiento para la estudiante. Quizá un traslado a otra clase. Wexley asintió lentamente. Bien. Redacta el comunicado. Quiero que esto quede controlado para mañana por la mañana. Mientras los adultos conspiraban, Ariel estaba sentada en su habitación, cada vez más oscura. Su cuaderno de dibujo yacía abierto a su lado, pero el lápiz permanecía intacto. Los personajes que había creado, héroes valientes y coloridos, que superaban obstáculos, ahora le parecían infantiles, sin sentido. Pasó la mano por su cuero cabelludo una vez más, sintiendo los parches irregulares donde la señora Rourke había sido especialmente brusca con la máquina. La sensación física era extraña, pero no se comparaba con el vacío que sentía por dentro. En su mente seguía repitiendo el momento en que la primera trenza cayó al suelo, la repentina exposición, la risa en los ojos de la señora Rourke, la impotencia. Eric llamó suavemente a su puerta. «La cena está lista, cariño», dijo en voz baja. Ariel no respondió. No había hablado desde que subió a su coche esa tarde. «Ariel», empujó la puerta ligeramente. «Tienes que comer algo». Ella se apartó de él cubriéndose la cabeza con las sábanas. Eric suspiró, con el corazón roto por su hija. «Lo dejaré aquí», dijo colocando un plato sobre su escritorio. «Intenta comer un poco, ¿sí?» Como no hubo respuesta, añadió. «Te quiero, Ari. Vamos a arreglar esto». «¿Pero cómo se arregla algo así?», se preguntó mientras cerraba la puerta. En otra parte de la ciudad, Maya Thompson estaba sentada en la mesa de la cocina de su hermana Yasmín, observando cómo subía el clip de video. «¿Estás segura de que deberíamos hacer esto?», preguntó Maya nerviosa. «Ariel es muy reservada. Puede que no quiera que todos lo vean». Yasmín, estudiante universitaria de segundo año y activista en ciernes, levantó la vista de su portátil. «Esto no es solo por Ariel, Maya. Es por cada chica negra que ha sido vigilada por su apariencia. Se trata del poder y de quién puede ejercerlo». «Pero Ariel, algún día te lo agradecerá», la aseguró Yasmín. «A veces la única forma de luchar contra la injusticia es exponerla». Presionó el botón de subir. «Listo. Ahora esperamos». Para la mañana siguiente, el breve clip había sido visto más de 10,000 veces. Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. La mayoría expresaba indignación. Algunos cuestionaban lo ocurrido antes de que empezara la grabación. Otros exigían ver la historia completa. Maya le envió varios mensajes a Ariel, pero no obtuvo respuesta. Jason Reed, el profesor de arte de la escuela y el favorito de Ariel, se enteró del incidente durante su hora de preparación matutina. Conocido por sus coloridas pajaritas y su conexión genuina con los estudiantes, el señor Reed fue de inmediato a la oficina del director Wexley. «¿Es cierto?», exigió sin molestarse en formalidades. «¿Evelyn realmente le afeitó la cabeza a Ariel Daniels?». El rostro de Wexley permaneció impasible. «Jason, sabes que no puedo hablar de asuntos disciplinarios que involucren a otros miembros del personal». «Esto no es sobre el personal», insistió el señor Reed. «Es sobre una niña de 12 años con una condición médica que fue humillada en nuestra escuela. ¿Una escuela que se supone debe protegerla? Estamos ocupándonos de ello», dijo Wexley con desdén. «¿Ocupándose?». La voz del señor Reed se elevó. «¿Suspendiendo a Rourke un día? Eso no es ocuparse, Thomas. Eso es barrerlo debajo de la alfombra». La expresión de Wexley se endureció. «Ten cuidado, Jason. La renovación de tu contrato está próxima. Sería una pena que tu pasión interfiera con tu criterio profesional». «¿Me estás amenazando?», preguntó el señor Reed, incrédulo. «Te estoy recordando tu lugar», respondió Wexley con frialdad. «Ahora si me disculpas, tengo una llamada con el distrito en 5 minutos». Esa tarde, Eric encontró un sobre sin remitente que habían deslizado bajo la puerta de su casa. Dentro había una nota escrita a mano. «Revisa los archivos de la enfermería. Ellos saben lo que pasó». Sus manos temblaban mientras releía el mensaje. Alguien desde dentro estaba intentando comunicarse. Alguien que conocía la verdad.
Esa noche, Ariel finalmente cayó en un sueño agotado tras horas de lágrimas silenciosas. Pero su descanso no fue tranquilo. En sus sueños, estaba de pie en el escenario de la escuela durante una asamblea. Una a una, sus trenzas comenzaban a caer, descendiendo al suelo como hojas de otoño. Todo el alumnado señalaba y se reía, sus rostros deformándose en grotescas máscaras de crueldad. En el sueño, intentaba correr, pero sus pies estaban clavados al escenario. La señora Rourke aparecía con unas máquinas de cortar sobredimensionadas, sonriendo mientras se acercaba. Ariel despertó con un grito, el cuerpo empapado en sudor. Eric corrió a su habitación y la abrazó mientras ella sollozaba contra su pecho, el primer sonido que emitía en casi 24 horas. «Está bien, cariño», susurró, meciéndola suavemente. «Papá está aquí, estás a salvo». Pero ambos sabían que no era verdad. ¿Cómo podía estar a salvo cuando tendría que enfrentarse de nuevo a esos mismos pasillos? ¿A esas mismas escaleras? A la mañana siguiente, Eric llamó a la junta del distrito escolar, exigiendo una reunión de emergencia. La secretaria lo dejó en espera durante 17 minutos antes de volver con una respuesta. La junta revisará el incidente en su próxima reunión programada dentro de 3 semanas, le informó con una voz profesionalmente distante. ¿3 semanas? El agarre de Eric sobre el teléfono se tensó. Ayer agredieron a mi hija. Señor, entendemos su frustración, pero deben seguirse los protocolos adecuados. El informe del incidente ya ha sido presentado y la profesora ha sido sancionada. Si desea presentar una queja formal, puedo enviarle el formulario por correo electrónico. Eric colgó, furioso. Estaban ganando tiempo, esperando que la indignación se disipara, esperando que él se rindiera. No sabían con quién estaban tratando. En línea, el video seguía ganando difusión. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia, aunque de forma frustrantemente vaga. Incidente en escuela secundaria local genera controversia. Las secciones de comentarios se llenaron de opiniones enfrentadas. Esa pobre niña, esa maestra debería ser despedida de inmediato. No conocemos toda la historia. Tal vez la niña estaba siendo problemática. ¿Por qué la gente lo convierte en algo racial? Se trata de seguir las reglas de la escuela. Los cuerpos de las niñas negras siempre son vigilados. Esto es solo otro ejemplo. El debate se intensificaba, pero para la familia Daniels esto no era una discusión abstracta. Era su vida destrozada en una sola tarde por la crueldad de una profesora. Lejos, en un puesto militar, la teniente coronel Naomi Daniels finalmente recibió el mensaje de video cifrado de Eric. Su compostura estoica, la misma que le había ganado el respeto de sus subordinados, se quebró al ver el breve clip de su hija siendo llevada por el pasillo, con el miedo grabado en su rostro. El mensaje adjunto era breve. Ariel te necesita. Le raparon la cabeza. Toda. No ha hablado en 2 días. Estoy intentando, pero no sé qué hacer. La mano de Naomi voló a su boca, conteniendo un jadeo. 20 años de entrenamiento militar la habían preparado para muchas cosas, pero no para esto. No para un ataque contra su hija, contra su punto más vulnerable. En cuestión de minutos, ese estaba en los aposentos de su oficial al mando solicitando un permiso familiar de emergencia. En cuestión de horas, estaba en un avión de transporte rumbo a casa. Su rostro era una máscara de furia contenida, su mente acelerada con preguntas, escenarios y planes. Alguien había tocado a su hija. Alguien había violado la dignidad de su hija. Alguien había abusado de su poder para humillar a una niña de 12 años. Y esa persona pagaría. Mientras el avión cruzaba continentes, Naomi hizo una promesa silenciosa a su hija. Esto no había terminado, ni de lejos. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento cuando la teniente coronel Naomi Daniels se detuvo en el área de visitantes de la escuela. No había estado en casa el tiempo suficiente para cambiarse de uniforme, ni quería hacerlo. 20 horas de viaje la habían dejado exhausta, pero la adrenalina corría por sus venas, manteniendo el cansancio a raya. «Recuerda lo que hablamos», dijo Eric desde el asiento del pasajero, con la voz tensa por la preocupación. «Esta gente no vale tu carrera». Naomi comprobó su reflejo en el espejo retrovisor, ajustando su gorra con precisión. Sus ojos, normalmente de un cálido color marrón, se habían endurecido en algo resuelto e inflexible. «Sé exactamente lo que estoy haciendo»,
respondió con voz medida. La calma en su tono resultaba más aterradora que cualquier arrebato de ira. Esto no se trata de mi carrera. Se trata de nuestra hija. Había pasado el vuelo de regreso repasando su estrategia. Como teniente coronel que había comandado a cientos de soldados en situaciones de alta presión, Naomi sabía que los estallidos emocionales rara vez lograban objetivos. Estrategia, control. Esas eran ahora sus armas. El pasillo de la escuela quedó en silencio cuando Naomi entró. Sus botas golpeaban el suelo de baldosas con un ritmo decidido. Los estudiantes se pegaban a los casilleros. Las conversaciones se apagaban a mitad de frase. Los profesores salían de las aulas, curiosos por el repentino silencio, solo para retroceder al verla acercarse. El uniforme militar imponía respeto. La expresión de Naomi exigía respuestas. Una joven profesora empezó a acercarse, pero lo pensó mejor. Un conserje asintió levemente al pasar ella, un gesto de sutil solidaridad. Naomi no redujo el paso, avanzando con la seguridad de alguien que sabía exactamente a dónde iba. La puerta de la sala de profesores estaba entreabierta. Dentro varios docentes se reunían alrededor de una cafetera, incluida una mujer delgada con el cabello rubio canoso, recogido en un severo moño. Señora Rourke, Naomi empujó la puerta por completo. La conversación dentro se extinguió al instante. La señora Rourke se giró, con la taza a medio camino de sus labios. El reconocimiento cruzó su rostro, seguido inmediatamente por algo que Naomi reconocía de sus años en combate. Miedo. Teniente coronel Daniels, balbuceó la señora Rourke, con la taza temblando ligeramente. No sabía que había regresado del despliegue. Claramente, respondió Naomi con voz glacial. Se quedó en el umbral, su presencia llenando la pequeña habitación. Entiendo que ha conocido a mi hija. Bastante íntimamente, de hecho. Los otros profesores intercambiaron miradas incómodas. Uno a uno encontraron excusas para marcharse, pasando junto a Naomi con la mirada baja, hasta que solo quedó la señora Rourke. Simplemente estaba aplicando la normativa escolar, dijo la señora Rourke, intentando recuperar la compostura. Quizás si usted hubiera estado más presente en la vida de su hija. No, la interrumpió Naomi. No finja que esto tiene que ver con códigos de vestimenta o con mi despliegue. Las dos sabemos la verdad. El aire entre ellas crepitaba de tensión, cargado de una historia no dicha. No sé a qué se refiere, respondió la señora Rourke, pero su voz había perdido firmeza. Hace 8 años, dijo Naomi en voz baja. Fort Benning. ¿Le suena, soldado Rourke? ¿O pensó que no la reconocería? El rostro de la señora Rourke perdió todo color. Estaba en mi unidad de entrenamiento, continuó Naomi. Fue dada de baja tras múltiples infracciones y después de fallar 3 veces las pruebas básicas. Eso fue diferente, susurró la señora Rourke. Usted me tomó como objetivo. Me tenía en la mira desde el primer día. Porque no podía seguir órdenes simples, respondió Naomi, y porque presentó denuncias falsas contra sus compañeros negros. ¿Le resulta familiar? La señora Rourke dejó la taza con manos temblorosas. No puede probar nada, ni entonces ni ahora. Naomi dio un paso adelante. No necesito probarlo. Lo viví, y ahora también mi hija. Se inclinó ligeramente, bajando la voz hasta un susurro letal. Esto no ha terminado, Evelyn. Ni de lejos. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más. Si vuelve a acercarse a mi hija, descubrirá exactamente por qué, en mi unidad, me llamaban el martillo. Mientras Naomi avanzaba hacia la oficina del director, recuerdos de su pasado militar afloraron. Evelyn Rourke había sido un problema desde el primer día de entrenamiento, socavando constantemente a sus compañeros negros, alegando trato preferencial y presentando quejas cada vez que la corregían. Tras ser expulsada, había amenazado con hacerles pagar algún día. Y ahora ahí estaba, ejerciendo poder sobre niños en lugar de adultos. La idea hizo hervir la sangre de Naomi, pero mantuvo su expresión neutral. Al acercarse a la oficina del director Wexley, su secretaria intentó detenerla. ¿Tiene cita? Naomi no redujo el paso. Me recibirá. Abrió la puerta de Wexley sin llamar. El director levantó la vista de su computadora. La irritación cruzó su rostro antes de dar paso al reconocimiento. Señora Daniels, dijo rápidamente, poniéndose de pie. Teniente coronel Daniels, lo corrigió ella.
Y debió haberme esperado en el momento en que su profesora agredió a mi hija. Wexley señaló una silla. Por favor, siéntese. Entiendo que está molesta. No estoy molesta, señor Wexley. Naomi permaneció de pie. Soy metódica. Hay una diferencia. Colocó una carpeta militar sobre su escritorio. La etiqueta decía, Informe de incidente, Daniels A. Agresión y lesiones, negligencia educativa, violación de derechos civiles. ¿Qué es esto?, preguntó Wexley sin tocar la carpeta. Esto, dijo Naomi con frialdad, es cómo se maneja una situación. Mi equipo ya ha recopilado declaraciones de testigos, documentación médica sobre la condición de Ariel y copias de todos los permisos que presentamos en su oficina el año pasado. La seguridad de Wexley vaciló. No nos adelantemos. La señora Rourke ya ha sido disciplinada. Una suspensión de un día no es disciplina, interrumpió Naomi. Es unas vacaciones. Golpeó ligeramente la carpeta. Dentro también encontrará pruebas de que la señora Rourke tiene antecedentes de incidentes con motivación racial. No es la primera vez que señala a un niño negro, aunque puede que sea la más descarada. El rostro de Wexley se oscureció. Esas son acusaciones graves. Son hechos documentados, corrigió Naomi, y serán enviados al Consejo del Distrito, al Departamento Estatal de Educación y, si es necesario, a los medios. ¿Está amenazando la reputación de toda la escuela por un solo incidente?, preguntó Wexley, incrédulo. Usted puso en riesgo la dignidad de mi hija, su salud mental y su derecho a una educación libre de discriminación, respondió Naomi con calma. Diría que aún no estamos ni cerca de estar a mano. Más tarde esa misma tarde, la señora Rourke estaba sentada en una pequeña oficina de una estación de noticias local, ajustándose el cuello con nerviosismo mientras un productor le colocaba un micrófono en la blusa. Salimos en vivo en 3 minutos, dijo el productor. Solo cuente su versión de la historia como lo hablamos. La señorita Rourke asintió, practicando su expresión más comprensiva en el monitor. Cuando se encendió la luz roja, se transformó. Su rostro se convirtió en una máscara de profesionalismo herido. Gracias por invitarme, dijo a la presentadora. Es importante que la gente escuche la verdad. ¿Y cuál es la verdad, señorita Rourke?, preguntó la presentadora. Simplemente estaba haciendo mi trabajo, respondió, con la voz ligeramente temblorosa para dar efecto. La escuela había implementado una política estricta de código de vestimenta, y como docentes se espera que la hagamos cumplir. Esta estudiante había sido advertida varias veces sobre su cabello. La familia de la estudiante afirma que tiene una condición médica, señaló la presentadora. No había nada en su expediente sobre excepciones para el cabello, replicó la señorita Rourke. Y sinceramente, creo que esto se está exagerando. Como su madre está en el ejército, intenta hacerse la heroína, amenazando a la escuela. ¿Pero dónde estaba cuando su hija necesitaba orientación para seguir reglas simples? Las cejas de la presentadora se alzaron ante el ataque personal. Pero antes de que pudiera profundizar, la señorita Rourke continuó. He dedicado mi vida a la enseñanza, 20 años en el aula, y ahora mi reputación está siendo destruida, porque un padre no cree que las reglas se apliquen a su hija. Al otro lado de la ciudad, Eric Daniels esperó hasta el anochecer para regresar a la escuela. La nota anónima sobre los archivos de la enfermería le había estado inquietando todo el día. ¿Quién la había enviado? ¿Y qué encontraría? El conserje que había sentido a Naomi antes lo esperaba junto a la entrada lateral, con las llaves en la mano. Frank Williams se presentó en voz baja. Mi hija tuvo a la señorita Rourke hace 3 años. Créame, sé de lo que esa mujer es capaz. Gracias por esto, dijo Eric, estrechándole la mano. No quiero meterlo en problemas. Frank se encogió de hombros. Hay cosas que importan más que un trabajo. La enfermería está al final del pasillo, tercera puerta a la izquierda. Los archivos están en el gabinete marcado alertas médicas. Eric avanzó rápidamente por los pasillos oscuros, con el haz de su linterna moviéndose delante de él. La enfermería estaba abierta, tal como Frank había prometido. Fue directamente al archivador. Le tomó 15 minutos de búsqueda antes de encontrarlo. Un formulario de queja que Ariel había presentado 2 semanas antes del incidente. En él describía cómo la señorita Rourke había hecho comentarios repetidos sobre su cabello, calificándolo de distraído y poco profesional. El formulario estaba firmado y fechado,
pero no había ninguna indicación de que hubiera sido procesado. Garabateadas en la parte inferior, con tinta roja, estaban las palabras «No se requiere acción». Eric fotografió el documento con su teléfono, con las manos temblando de rabia. Sabían que había habido advertencias y no habían hecho nada. Mientras Eric reunía pruebas, Naomi se sentó en el escritorio de su oficina en casa, presentando metódicamente denuncias formales ante todas las autoridades pertinentes. La Junta Estatal de Educación, la Oficina de Derechos Civiles, la Unión Americana de Libertades Civiles, la Asociación Nacional de Directores de Escuelas. Cada denuncia estaba meticulosamente documentada. Su precisión militar era evidente en cada detalle. Cuando terminó, ya había pasado la medianoche. Revisó a Ariel, que finalmente se había quedado dormida abrazando su cuaderno de dibujo, y luego se reunió con Eric en la cocina. ¿Encontraste algo?, preguntó mientras él le mostraba las fotos de la enfermería. Sabía, Naomi, dijo Eric, con la voz quebrándose por la rabia contenida. Nuestra niña intentó decírselo, y la ignoraron. Naomi estudió el documento, su expresión endureciéndose. La firma del director Wexley está en este formulario. Él personalmente decidió no investigar. Levantó la mirada hacia Eric. Van a arrepentirse de esa decisión. A la mañana siguiente, el director Wexley llamó al señor Reed a su despacho. El profesor de arte entró con cautela, notando la presencia del abogado del distrito. Jason, con efecto inmediato, queda suspendido de sus funciones administrativas, anunció Wexley sin preámbulos. ¿Qué? El señor Reed lo miró incrédulo. ¿Bajo qué fundamento? Por perturbar el entorno educativo, respondió Wexley. Varios padres se han quejado de que ha estado hablando del caso Daniels en clase. Eso no es cierto, protestó el señor Reed. Los estudiantes tienen preguntas. Yo solo les he recordado que sean amables con sus compañeros durante un momento difícil. Su contrato especifica que los profesores no deben introducir temas controvertidos en el aula, intervino el abogado. Su suspensión es con goce de sueldo, pero esperamos que entregue sus llaves y vacíe su escritorio antes del mediodía. El señor Reed se puso de pie lentamente, irradiando indignación. Saben que lo que le hicieron a esa niña estuvo mal. Todos en este edificio lo saben. ¿Y así es como responden? ¿Silenciando a cualquiera que hable? Eso será todo, señor Reed, dijo Wexley con desdén. Mientras la noticia de la suspensión forzada del señor Reed se difundía por la escuela, Naomi se preparaba para su movimiento más público hasta el momento. Vestida con su uniforme completo, con las medallas brillando bajo las luces del estudio, se sentó frente a una presentadora de noticias matutinas de alcance nacional. Teniente Coronel Daniels, gracias por acompañarnos, comenzó la presentadora. ¿Puede contarnos qué le ocurrió a su hija? Naomi miró directamente a la cámara, con voz firme. Mi hija Ariel tiene una condición médica llamada alopecia que provoca la caída del cabello. Usa extensiones para proteger su cuero cabelludo y su privacidad. La semana pasada, una profesora de su escuela le rapó la cabeza por la fuerza, alegando que violaba el código de vestimenta. La escuela ha declarado que se trató de un malentendido, señaló la presentadora. No hubo ningún malentendido, respondió Naomi con firmeza. Hubo crueldad deliberada y un encubrimiento institucional. Presentamos toda la documentación médica correspondiente. Mi hija había presentado una queja sobre el comportamiento de acoso de esta profesora 2 semanas antes. La escuela ignoró todas las señales de advertencia. ¿Qué espera lograr al compartir su historia? Naomi se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada firme. Responsabilidad, justicia para mi hija, y cambios para que ningún niño vuelva a sufrir una violación así. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He servido a este país durante 20 años, defendiendo valores como la dignidad y la igualdad. Si el sistema no protege a mi hija, lo desmantelaré yo misma y lo reconstruiré mejor. La entrevista terminó, pero las palabras de Naomi resonaron en las redes sociales, desatando una tormenta que pronto envolvería a todo el distrito escolar. Al caer la noche, la entrevista de Naomi había sido vista más de 2 millones de veces. Los clips circularon por todas las plataformas de redes sociales, y su declaración final se convirtió en un grito de guerra para padres en todo el país. Si el sistema no protege a mi hija, yo misma lo desmantelaré.
El teléfono de la familia no dejaba de sonar. Medios de comunicación solicitando entrevistas, padres compartiendo historias similares, organizaciones de derechos civiles ofreciendo apoyo. Eric atendía las llamadas, documentando cuidadosamente cada una, mientras Naomi se concentraba en la estrategia legal, pero, sobre todo, se centraban en Ariel. La niña permanecía retraída, hablaba poco y comía aún menos. Sus antes vibrantes dibujos se habían vuelto oscuros y caóticos, páginas llenas de líneas duras y figuras sombrías. Aún así, se aferraba a sus materiales de arte como a un salvavidas, pasando horas encorvadas sobre su cuaderno de bocetos en silenciosa concentración. A la mañana siguiente, un pequeño grupo de manifestantes se reunió frente a la escuela secundaria Lakeside, y su número crecía con cada hora que pasaba. Padres, exalumnos y miembros de la comunidad sostenían carteles que decían «Justicia para Ariel» y «Protejan a nuestros hijos». Entre ellos estaba Maya, acompañada por su madre y su hermana. Cuando los reporteros se acercaron para pedir entrevistas, Maya declinó educadamente. «Solo estoy aquí por mi amiga», les dijo, pero su hermana Yasmín fue más directa. «Esto no es un caso aislado», dijo Yasmín a un reportero local. «La señorita Rourke ha estado señalando a estudiantes de color durante años. Pregunten a cualquier exalumno». Sus palabras provocaron una avalancha de publicaciones en redes sociales de antiguos estudiantes, cada uno compartiendo sus propias experiencias con la profesora. Me hizo lavarme la cara frente a toda la clase porque mi maquillaje era demasiado étnico. Dijo que mi cabello natural era poco profesional y que limitaría mis oportunidades laborales. Dijo que mi nombre era demasiado difícil y me llamó Amy todo el año en lugar de Amara. Las historias se acumularon, creando un patrón condenatorio que ya no podía descartarse como un simple malentendido o una mala comunicación. Dentro de la escuela, la tensión llenaba los pasillos. Los estudiantes susurraban sobre Ariel, sobre la señorita Rourke, sobre los manifestantes afuera. Los profesores luchaban por mantener la concentración, conscientes de que cada palabra podía convertirse en parte de la creciente controversia. Esa misma noche, Naomi recibió un correo electrónico inesperado de alguien llamado Alex Baker, identificado como el técnico de informática de la escuela. Señora Daniels, he estado siguiendo lo que le ocurrió a su hija. Hay algo que debería saber. El video completo de seguridad de la enfermería existe, o al menos existía. El director Wexley me ordenó eliminarlo de nuestros servidores la mañana siguiente al incidente. Le dije que ya no estaba, pero podría recuperarlo de nuestro sistema de respaldo. Si le interesa, podemos reunirnos fuera de la escuela. Naomi reenvió el correo a su abogado antes de responder con un lugar de encuentro. Aquello podía ser exactamente la prueba que necesitaban. Imágenes sin editar que mostraran lo que realmente le había ocurrido a Ariel. Pero Alex nunca apareció. Pasaron 2 días sin noticias. Naomi intentó llamar al número que él había proporcionado, pero iba directamente al buzón de voz. Estaba considerando presentar una denuncia por desaparición cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Dile a tu hacker que deje de investigar o lo enterraremos». Un escalofrío le recorrió la espalda. Inmediatamente reenvió el mensaje a sus contactos militares especializados en cibercrimen y luego llamó a Eric. «Están amenazando a Alex», dijo sin rodeos. «Quienesquiera que sean, la administración de la escuela no llegaría tan lejos», respondió Eric con incertidumbre en la voz. «Quizá no Wexley», admitió Naomi, «pero alguien está moviendo los hilos aquí. Esto es más grande que un solo profesor o un solo director». Mientras Naomi trabajaba para descubrir la verdad y localizar a Alex, Ariel continuaba su silenciosa recuperación en casa. No había vuelto a la escuela. No podía enfrentarse a esos pasillos, a esas escaleras. Pero había empezado a pintar de nuevo. Los primeros lienzos eran oscuros, casi abstractos, remolinos de negro y gris atravesados por líneas rojas irregulares. Pero al cuarto día, algo cambió. Comenzó una nueva pintura, un árbol seco, con sus ramas extendiéndose por el lienzo, como brazos suplicantes. La mayoría de las hojas habían caído, esparcidas alrededor del tronco, en tonos marrones y dorados. Pero en una esquina, casi oculto, un pequeño brote verde emergía de la tierra. Cuando Naomi lo vio,
Se quedó en la puerta de la habitación de Ariel, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. «Es hermoso, cariño», susurró. Ariel no respondió con palabras, pero le ofreció a su madre el primer contacto visual genuino desde el incidente. Una mirada breve y significativa que decía más que cualquier frase. Mientras la familia Daniels se concentraba en sanar, el panorama mediático estalló en líneas de confrontación predecibles. Los medios conservadores presentaron la historia como exagerada. Madre militar usa conexiones del Pentágono para atacar a una profesora. ¿Disciplina escolar o corrección política? La controversia en la escuela secundaria Lakeside. ¿Extralimitación de la teniente coronel? ¿Deben los oficiales militares influir en la educación civil? En respuesta, Naomi convocó una conferencia de prensa en el jardín delantero de su casa. Vestida de civil, una elección deliberada, se colocó frente a una fila de micrófonos, con una postura recta como en el ejército, a pesar de su atuendo informal. He escuchado las acusaciones de que estoy usando mi posición militar para intimidar a la escuela. Comenzó con voz calmada y firme. Déjenme ser clara. No estoy aquí como la teniente coronel Daniels. Estoy aquí como la madre de Ariel. Enumeró metódicamente las pruebas que habían reunido, los formularios de exención médica, la queja ignorada de Ariel, declaraciones de testigos, las contradictorias declaraciones públicas de la escuela. Estas no son tácticas militares, continuó. Esto es lo que haría cualquier padre para proteger a su hijo. La diferencia es que mi formación me ha enseñado a ser meticulosa y estratégica. Si eso incomoda a ciertas personas, quizá deberían preguntarse por qué. Terminó dirigiéndose a las familias que estaban viendo. Si su hijo ha experimentado un trato similar, no guarden silencio. Contáctennos. Hay poder en nuestra voz colectiva. La conferencia fue una clase magistral de comunicación controlada, sin arrebatos, sin acusaciones, sin pruebas. Solo una madre luchando por su hija con todas las herramientas a su alcance. Al día siguiente, el superintendente Richard Palmer convocó su propia conferencia en la sede del distrito, flanqueado por el presidente de la junta escolar y dos abogados de aspecto severo, anunció la creación de un grupo especial de reforma para revisar las políticas de código de vestimenta y los procedimientos disciplinarios. Tomamos estas acusaciones muy en serio, declaró Palmer sin mencionar ni una sola vez a Ariel por su nombre. Mientras llevamos a cabo una investigación exhaustiva, la señora Rourke permanecerá en licencia administrativa remunerada. Luego presentó una serie de reformas inmediatas, incluyendo capacitación en sensibilidad para todo el personal y una revisión de todas las infracciones del Código de Vestimenta de los últimos 3 años. Cuando los periodistas preguntaron sobre las acusaciones específicas de agresión física y el incidente del rapado, Palmer esquivó la cuestión. No podemos comentar sobre investigaciones en curso ni sobre asuntos individuales de estudiantes debido a las leyes de privacidad. Observando desde casa, Naomi soltó una risa irónica. Imagen pública, no justicia, murmuró a Eric. Esperan que este grupo de trabajo les compre suficiente tiempo para que el interés público se disipe. Quizá es momento de considerar otras opciones, sugirió Eric con cautela. Una escuela privada, tal vez. Un lugar donde Ariel pueda empezar de nuevo. Naomi se volvió hacia él, con genuina sorpresa en el rostro. ¿Quieres huir? Quiero recuperar a nuestra hija, respondió Eric con la voz quebrada. La niña que solía reír, que hablaba, que no se estremecía cada vez que alguien pasa frente a su habitación. ¿Y qué hay de la próxima niña?, replicó Naomi. ¿El próximo niño que se cruce con Rourke o Wexley? Si huimos ahora, ¿cuántos más sufrirán? Eso no es justo, dijo Eric, con la ira elevándose en su voz. Nuestra primera responsabilidad es Ariel, no una víctima hipotética del futuro. No son hipotéticas, insistió Naomi. Son reales, y están esperando ver si alguien finalmente se levanta y dice, «Basta». Su discusión fue interrumpida por una notificación en el teléfono de Naomi. Era un mensaje de Maya. Encontré algo. 20 minutos después, Maya estaba sentada en la mesa de la cocina de los Daniels, con su teléfono conectado al portátil. En la pantalla había una captura de pantalla de un chat grupal entre la señora Rourke y otra profesora, fechado la mañana del incidente. «No sé si esto ayudará», dijo Maya con nerviosismo,
Pero la hermana mayor de una amiga mía enseña en Lakeside. Estaba en este grupo con la señora Rourke y otros. La expulsaron cuando Rourke descubrió que somos amigas, pero antes guardó algunos de los mensajes. Naomi y Eric se inclinaron más cerca para leer el intercambio. Señora Rourke, esa chica Daniels está poniendo a prueba mi paciencia otra vez, dibujando en clase en lugar de tomar apuntes. Desconocido. La callada, la de las trenzas. Es una de nuestras mejores estudiantes, señora Rourke. No se deje engañar. Lleva semanas dándome actitud. ¿Profesor desconocido? Quizás solo déjelo pasar. Su mamá está desplegada. Su papá la está criando solo. Señora Rourke, no. Estoy a punto de enseñarle a esta mocosa una lección que nunca olvidará. La marca de tiempo mostraba que el mensaje había sido enviado apenas 30 minutos antes de que la señora Rourke confrontara a Ariel sobre su cabello. Esto es premeditación, susurró Naomi, activándose su formación legal. Lo planeó. ¿Podemos usarlo?, preguntó Eric. Absolutamente, confirmó Naomi. Maya, puede que la hermana de tu amiga tenga que testificar. ¿Está dispuesta? Maya asintió. Se siente muy mal por lo que pasó. Dice que debería haber denunciado a la señora Rourke hace mucho tiempo. Más tarde esa noche, después de que Maya se hubiera ido a casa y Eric se hubiera quedado dormido en el sofá, agotado por semanas de estrés, Naomi revisó a Ariel una última vez. Para su sorpresa, la niña seguía despierta, sentada en la cama con su cuaderno de dibujo. ¿No puedes dormir?, preguntó Naomi suavemente, sentándose en el borde de la cama. Ariel negó con la cabeza, aún sin hablar, pero giró su cuaderno hacia su madre. En la página había un dibujo de dos figuras de pie juntas, una alta con uniforme y otra más pequeña, con la cabeza completamente calva y redonda. Ambas sonreían. Naomi sintió que la garganta se le cerraba por la emoción. Es hermoso, cariño, logró decir. ¿Somos nosotras? Ariel asintió, y luego hizo algo que le rompió el corazón a Naomi por completo. Dijo solo 5 palabras, apenas por encima de un susurro, pero que lo cambiaron todo. No dejes que ganen, mamá. Naomi abrazó a su hija, apretándola contra su pecho, mientras las lágrimas corrían por los rostros de ambas. No lo haré, bebé, prometió con firmeza. No lo haré. El bufete de Grace llamada ocupaba el piso 15 de un rascacielos en el centro de la ciudad, y su área de recepción era un ejemplo de elegancia sobria. Plantas de bambú en macetas se alzaban en las esquinas, y las paredes exhibían fotografías en blanco y negro de momentos históricos de los derechos civiles. Naomi se sentó junto a Eric en un elegante sofá de cuero, con una postura recta como militar a pesar de llevar ropa de civil. Frente a ellos, Grace revisaba los documentos extendidos sobre su mesa de centro con superficie de vidrio, historiales médicos, políticas escolares, declaraciones de testigos y capturas de pantalla de los mensajes incriminatorios de la señora Rourke. A sus 42 años, Grace era una de las abogadas de derechos civiles más respetadas del Estado. Hija de sobrevivientes de campos de internamiento de japoneses estadounidenses, había dedicado su carrera a combatir la injusticia institucional. Su historial de victorias contra distritos escolares, departamentos de policía y agencias gubernamentales era legendario. Han hecho un trabajo impresionante reuniendo pruebas, dijo Grace, levantando la vista de los papeles. La mayoría de los clientes vienen con enojo y poco más. Ustedes me han traído un caso. Entrenamiento militar, respondió Naomi con sencillez. Documentarlo todo. Grace asintió y luego se inclinó hacia adelante. Quiero ser clara sobre lo que enfrentamos. Los distritos escolares tienen recursos profundos y conexiones aún más profundas. Intentarán enterrar esto bajo retrasos procesales y objeciones técnicas. ¿Están preparados para una lucha larga? Estamos preparados para lo que sea necesario, respondió Eric con firmeza. Bien. Grace reunió los papeles en una pila ordenada. Porque no solo voy a presentar una queja, voy a presentar una demanda multimillonaria nombrando al distrito escolar, al director Wexley y a la señora Rourke personalmente como demandados. Las reclamaciones incluirán agresión, negligencia, imposición intencional de angustia emocional y violaciones de derechos civiles.
Hizo una pausa. Esto se pondrá feo. Atacarán su carácter, su forma de criar e incluso su servicio militar. La expresión de Naomi no cambió. Que lo intenten. A la mañana siguiente, mientras el equipo legal de Grace preparaba la documentación, la señora Rourke recibió una visita inesperada en su pequeña casa suburbana. El hombre que estaba en su porche vestía un traje caro y llevaba un maletín de cuero. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y su sonrisa era ensayada y tranquilizadora. Señora Rourke, soy Lawrence Whitfield, se presentó. Me gustaría hablar sobre sus opciones legales. Evelyn Rourke lo miró con recelo a través de la rendija de la puerta. No puedo pagar un abogado privado. No lo necesitará, respondió Whitfield con suavidad. Mis servicios ya han sido arreglados. ¿Puedo pasar? Dentro, Whitfield explicó que representaba a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. Una parte interesada nos ha contratado para asegurarse de que reciba la mejor defensa posible, dijo colocando su tarjeta de presentación sobre la mesa de café. ¿Qué parte interesada?, preguntó la señora Rourke, confundida. Whitfield sonrió. Digamos que hay personas que reconocen que esta situación tiene implicaciones más amplias que una sola maestra y una sola estudiante. Personas que entienden que están en juego los valores tradicionales y la autoridad educativa. Los hombros de la señora Rourke se relajaron ligeramente. Entonces creen que yo solo estaba haciendo mi trabajo. Por supuesto, la tranquilizó Whitfield. Y vamos a asegurarnos de que todos los demás también lo vean así. Lo que la señora Rourke no sabía ni podía saber era que el bufete de Lawrence Whitfield había recibido un cuantioso anticipo de una fundación con vínculos directos con 3 miembros de la Junta Escolar, los mismos que habían establecido el Fondo de Protección del personal que había encubierto discretamente otros incidentes a lo largo de los años. Para finales de la semana, Grace Yamada había presentado la demanda y el tribunal había concedido una audiencia de emergencia debido a la naturaleza de las acusaciones, que involucraban a una menor. Las escaleras del juzgado estaban llenas de reporteros y manifestantes, cuyos carteles proclamaban apoyo a Ariel, o, en menor número, defendían los derechos de los docentes. Dentro, la sala estaba llena hasta el límite de su capacidad. Naomi llegó con su uniforme de gala, sus medallas reflejando la luz fluorescente. La señora Rourke se sentaba junto a Lawrence Whitfield, vestida con un discreto vestido azul marino que parecía cuidadosamente elegido para proyectar humildad. El director Wexley y el equipo legal del distrito ocupaban la mesa más alejada de la familia Daniels, una distancia física que reflejaba su intento de separarse de las acciones de Rourke. La jueza Eleanor Barnes, una mujer severa de unos 60 años con reputación de dirigir procedimientos sin rodeos, llamó al orden. Antes de comenzar, anunció, quiero recordar a todos que, aunque el interés público en este caso es significativo, esta sala no es un circo mediático. Procederemos con dignidad y respeto. Se volvió hacia Grace. Puede hacer su declaración inicial, consejera. Grace se acercó al estrado. Señoría, este caso trata sobre el abuso de poder en su forma más evidente. Una maestra encargada de cuidar y proteger a los niños agredió físicamente a una niña de 12 años. Le afeitó la cabeza por la fuerza a Ariel Daniels, sabiendo perfectamente que Ariel tenía una condición médica, alopecia, que hacía de su cabello una cuestión tanto de salud física como emocional. Continuó explicando cómo la escuela había fallado en todos los niveles, ignorando la documentación médica, desestimando la denuncia previa de Ariel, encubriendo activamente pruebas y tomando represalias contra el personal que habló. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado del director Wexley intentó de inmediato distanciar a su cliente de las acciones de la señora Rourke. Señoría, aunque reconocemos que ocurrió un incidente lamentable, el director Wexley no tuvo participación directa. Dirige una escuela de más de 800 estudiantes y debe confiar en que su personal maneje adecuadamente los asuntos disciplinarios. Cuando se enteró de lo ocurrido, actuó de inmediato suspendiendo a la señorita Rourke. Whitfield continuó con la defensa de la señorita Rourke. Mi clienta simplemente estaba haciendo cumplir la política establecida de la escuela. No tenía conocimiento de ninguna exención médica, ya que esa información nunca le fue comunicada correctamente. Este caso representa un malentendido fundamental, no malicia.
La expresión de Grace se mantuvo neutral, pero sus ojos brillaban con una victoria anticipada. Había esperado exactamente esos argumentos y se había preparado para desmontarlos. El primer testigo que llamó fue la enfermera escolar, Patricia Adams. Señora Adams, comenzó Grace después de que la enfermera prestara juramento. Por favor, dígale al tribunal qué ocurrió cuando la señorita Rourke llevó a Ariel Daniels a su oficina. La enfermera retorció las manos con nerviosismo. Dijo que Ariel estaba violando el código de vestimenta por su cabello. Cuando Ariel mencionó su condición médica, la señorita Rourke dijo que ya había revisado el expediente y que no había ninguna exención. ¿Y usted verificó esa información por su cuenta? No, debí haberlo hecho, admitió la enfermera Adams, con la voz pequeña, llena de vergüenza. Pero la señora Rourke insistía en que tenía permiso de los padres. ¿La señora Rourke le mostró algún permiso por escrito? No. ¿Llamó a los padres de Ariel para confirmarlo? No. Sin embargo, usted proporcionó las máquinas que se usaron para rapar la cabeza de Ariel. Los ojos de la enfermera se llenaron de lágrimas. Sí, es el mayor arrepentimiento de mi carrera. Durante el contrainterrogatorio, Whitfield intentó desviar la culpa hacia la enfermera. ¿No es su responsabilidad, y no la de la señora Rourke, saber qué estudiantes tienen exenciones médicas? Objeción, intervino Grace. El abogado intenta desviar la responsabilidad de su cliente. Sostenida, dictaminó la jueza Barnes. Señor Whitfield, céntrese en las acciones de su cliente. A medida que avanzaba el día, Grace desmanteló metódicamente los argumentos de la defensa. Presentó correos electrónicos que demostraban que Wexley había sido notificado minutos después del incidente y había aconsejado a la señora Rourke manejarlo en silencio y evitar documentación detallada. Luego llegó el momento que cambió por completo la atmósfera de la sala. Alex, el técnico de TI, que había desaparecido tras contactar con Naomi, entró por una puerta lateral, escoltado por un oficial del tribunal. Se veía nervioso, pero decidido, mientras tomaba asiento en el estrado. Señor Baker, comenzó Grace, ¿puede decirle al tribunal sobre las grabaciones de seguridad del día del incidente? Alex asintió. Todas las áreas de la escuela están bajo videovigilancia, incluidos los pasillos y la enfermería. El sistema guarda automáticamente las grabaciones durante 30 días antes de sobreescribirlas. ¿Qué ocurrió con las grabaciones del día en que se rapó la cabeza de Ariel? El director Wexley me pidió que las borrara, declaró Alex con claridad. Dijo que era por privacidad estudiantil, pero ese nunca ha sido nuestro protocolo. Conservamos las grabaciones siempre que hay un incidente. ¿Las borró como se le indicó? Le dije que sí, respondió Alex, pero en realidad hice una copia de seguridad primero. No me parecía correcto. Grace se acercó al estrado. Señoría, nos gustaría presentar esta grabación recuperada como prueba. El video se mostró en las pantallas de toda la sala. La calidad era borrosa, el ángulo ligeramente descentrado, pero el contenido era inconfundible. Ariel sentada en la silla de la enfermería, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras la señora Rourke sostenía las máquinas contra su cabeza. La boca de la niña se movía, suplicando, pero no había sonido. No hacía falta. La imagen contaba la historia con suficiente claridad. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Un miembro del jurado se secó visiblemente las lágrimas. Durante el receso del almuerzo, Lawrence Whitfield acorraló a la señora Rourke en una sala de conferencias privada. «Esto no va bien», dijo sin rodeos. «El video es perjudicial». «Usted dijo que podía manejar esto», replicó la señora Rourke con irritación. «Me prometió que no podrían tocarme». Los ojos de Whitfield se entrecerraron. Nunca mencionó que había video ni que tenía un historial personal con la madre. Miró su reloj. «Necesitamos cambiar de estrategia. Cuando regresemos, quiero que parezca arrepentida. Sugiera que estaba abrumada por el estrés laboral, que actuó con mal juicio en un momento de frustración». «No hice nada malo», insistió la señora Rourke. «Esa niña me provocaba deliberadamente con su actitud y esas trenzas ridículas». Whitfield la observó durante un largo momento. «Con todo respeto, señora Rourke, si esa es su postura, lo va a perder todo. Su trabajo, su licencia docente, posiblemente su libertad si esto se convierte en un asunto penal». Pero la arrogancia de la señora Rourke
Había sido alimentada durante demasiado tiempo como para desvanecerse fácilmente. Años saliéndose con la suya en pequeñas crueldades, la habían convencido de su propia razón, de su intocabilidad. En la sesión de la tarde llegó el momento más difícil. Ariel fue llamada a testificar. Reconociendo el posible trauma, la jueza Barnes había dispuesto medidas especiales. Ariel no tendría que enfrentarse directamente a la señora Rourke. Se colocó una pantalla entre ellas y Ariel fue acompañada por una consejera de apoyo. Entró con un pañuelo colorido en la cabeza, su rostro serio pero sereno mientras prestaba juramento. Su voz era apenas audible, pero su determinación era evidente en su postura erguida y su mirada firme. Ariel, comenzó Grace con suavidad, ¿puedes contarnos qué ocurrió ese día en tu clase? Ariel respiró hondo. Estaba dibujando en mi cuaderno después de terminar mi trabajo de matemáticas. La señora Rourke se enfadó. Ella dijo que mi cabello iba contra las reglas. Su voz se volvió más firme mientras continuaba. Intenté explicarle sobre mi alopecia. Le dije que mi mamá había presentado documentos en la escuela. No quiso escuchar. ¿Qué ocurrió en la enfermería? Le dijo a la enfermera que tenía permiso para cortarme el cabello. No lo tenía. Luego sacó la máquina. La voz de Ariel tembló ligeramente. Le supliqué que se detuviera. No dejaba de decir, por favor, llame a mi papá. Pero ella siguió. Parecía disfrutarlo. La sala del tribunal quedó completamente en silencio mientras Ariel describía lo que vino después. Las miradas, los susurros, las pesadillas. El silencio que la había invadido durante días. ¿Por qué no hablaste?, preguntó Grace. Porque de todos modos nadie escuchaba, respondió Ariel con sencillez. La crudeza de esa verdad pareció quedar suspendida en el aire. Incluso la taquígrafa del tribunal se secó las lágrimas mientras Ariel bajaba del estrado. La jueza Barnes ordenó un receso de 15 minutos, visiblemente afectada en su propia compostura. Cuando se reanudó la sesión, fue el turno de la señorita Rourke de testificar. Lawrence Whitfield claramente la había preparado para mostrarse arrepentida, pero bajo la presión del contrainterrogatorio, su fachada se resquebrajó. Señorita Rourke, insistió Grace, ¿tenía usted algún antecedente personal con la teniente coronel Daniels antes de este incidente? Objeción, intervino Whitfield. Irrelevante. Su señoría, replicó Grace, tenemos pruebas de que las acciones de la señorita Rourke fueron motivadas por una vendetta personal contra la madre de Ariel. Esto va directamente a la intención. Se admite, dictaminó la jueza Barnes. La testigo responderá. El rostro de la señorita Rourke se enrojeció. Puede que nos hayamos cruzado antes. ¿No es cierto que la teniente coronel Daniels fue su oficial superior durante su breve servicio militar y que usted fue dada de baja por no cumplir los requisitos básicos? Ella la tenía conmigo, espetó la señorita Rourke, perdiendo la compostura. Como todos ellos, estos padres y estudiantes privilegiados que creen que pueden usar su identidad para obtener trato especial. Las reglas se aplican a todos. La sala quedó en silencio tras su estallido. Whitfield cerró los ojos un instante, consciente del daño causado. Grace dejó que el momento se asentara antes de formular su última pregunta. Señorita Rourke, ¿atacó usted a Ariel Daniels por quién es su madre? El silencio de la señorita Rourke fue respuesta suficiente. La sorpresa final del día llegó cuando Grace llamó a un testigo inesperado. El coronel James Stratton, antiguo comandante de Naomi. El veterano de cabello plateado subió al estrado con precisión militar. Tras establecer sus credenciales, 30 años de servicio, múltiples condecoraciones, actual puesto como instructor de ética militar, Grace fue directa al punto. Coronel Stratton, ¿tuvo usted ocasión de observar a la señorita Rourke durante su entrenamiento militar? Sí, confirmó que había estado en la unidad de entrenamiento de la teniente coronel Daniels 8 años atrás. ¿Y cuál fue su evaluación de su desempeño? Por debajo del estándar en todas las categorías, declaró con firmeza. Pero más preocupante era su actitud hacia sus compañeros, especialmente hacia aquellos de minorías raciales. Presentó múltiples quejas alegando trato discriminatorio. Todas fueron investigadas y resultaron infundadas. ¿Alguna vez hizo comentarios sobre la teniente coronel Daniels? Sí. Después de su baja,
Le dijo a varios miembros de la unidad que gente como Daniels acabaría recibiendo lo que merecía. Lo registramos en su informe de salida, pero no había base para tomar más medidas. El impacto de este testimonio fue inmediato. Transformó la narrativa de un incidente aislado en un acto calculado de venganza. Una profesora abusando de su poder sobre una niña para saldar cuentas personales con la madre. Al concluir la jornada, las expresiones del jurado lo decían todo. Algunos no podían ni mirar a la señorita Rourke. Otros lanzaban miradas de simpatía hacia Ariel y sus padres. Esa misma noche, mientras el jurado deliberaba, alguien filtró parte de la declaración de la señorita Rourke a los medios. En concreto, su comentario: deberían agradecer que no rapé a toda la escuela. La reacción pública fue inmediata y feroz. Las redes sociales estallaron en indignación. Las llamadas para prohibir permanentemente a la señorita Rourke ejercer en educación inundaron los teléfonos y correos electrónicos del distrito escolar. El director Wexley, viendo lo que se venía encima, contactó en privado a los abogados del distrito, explorando la posibilidad de un acuerdo por separado. Su prioridad había pasado de defender a la escuela a salvar su propia carrera. Malik Dupree llevaba 20 años como periodista, los últimos 7 especializado en educación y gobierno local. Había cubierto reuniones del consejo escolar, crisis presupuestarias y huelgas de profesores. Pero nada había captado su atención como el caso Daniels. Había algo que no cuadraba. ¿Por qué un bufete prestigioso como el de Whitfield asumiría la defensa de una profesora de escuela pública? ¿Y por qué la junta escolar estaba tan decidida a protegerla? Malik empezó a investigar, solicitó registros públicos, habló con fuentes, siguió rastros financieros. 3 semanas después de iniciar su investigación, recibió un correo electrónico anónimo con archivos encriptados. El remitente se identificaba únicamente como Ciudadanos Preocupados. Dentro había un tesoro de información. Registros financieros que mostraban la creación de un fondo especial por 3 miembros de la junta escolar: James Patterson, Valerie Simmons y Robert Walsh. El fondo, oficialmente denominado Apoyo Legal Profesional, había financiado la defensa de 8 empleados diferentes en la última década. Todos los casos implicaban acusaciones de mala conducta contra estudiantes pertenecientes a minorías. Todos habían sido resueltos discretamente mediante acuerdos de confidencialidad. Los honorarios legales de la señorita Rourke eran el gasto más reciente de ese fondo. El reportaje de Malik apareció en portada un domingo por la mañana. Secretos de la Junta Escolar, el fondo oculto que protege a profesores problemáticos. El artículo detallaba cómo los miembros de la Junta habían creado un sistema para proteger a los empleados de las consecuencias, utilizando dinero de los contribuyentes para silenciar a las víctimas y ocultar pruebas. Para el lunes, la historia ya era noticia nacional. Otros periodistas comenzaron a investigar acuerdos similares en distritos de todo el país. Lo que había comenzado como el trauma de una sola niña estaba revelando un patrón de protección institucional hacia quienes abusaban de su poder. A medida que crecía la presión pública, otras víctimas comenzaron a dar un paso al frente. Jackson Reynolds, un estudiante mestizo de 9º grado que había sido expulsado el año anterior por su peinado distractor. Emma Sánchez, una estudiante con discapacidad a quien se le negaron adaptaciones y fue humillada públicamente por una profesora que luego fue defendida por el mismo Fondo de Protección del Personal. Naomi, reconociendo el poder de estas historias colectivas, comenzó a organizar a las familias. Juntos crearon una red de apoyo, compartiendo recursos, asesoramiento legal y apoyo emocional. Lo que había empezado como una sola demanda se estaba convirtiendo en un movimiento. El señor Reed, reincorporado tras la indignación pública por su suspensión sin sueldo, regresó a la escuela secundaria Lakeside para descubrir que su aula había sido reasignada. Relegado a una pequeña oficina en el área administrativa, se le indicó que se centrara en el desarrollo curricular en lugar de enseñar. En cambio, eligió otro camino. Durante su hora de almuerzo, invitó a reporteros locales a reunirse con él fuera de la escuela. De pie en la acera, propiedad pública donde la administración no podía detenerlo, dijo su verdad. Le fallé a Ariel Daniels, comenzó, con la voz cargada de emoción. Sabía que algo iba mal. Vi las señales,
pero tuve miedo. Miedo de perder mi trabajo. Miedo de causar problemas. Cargaré con ese arrepentimiento para siempre. Hizo una pausa, recomponiéndose. Pero no volveré a fallarle a ella ni a ningún estudiante. Nunca más. A su lado estaban Eric y Naomi, con Ariel entre ellos. La imagen de los cuatro, unidos por un mismo propósito, a pesar de sus diferentes razas y orígenes, se convirtió en un poderoso símbolo de solidaridad que se difundió ampliamente en línea. Esa misma tarde, el distrito escolar hizo su movimiento. El superintendente Palmer llamó directamente a Naomi, evitando a sus abogados. Teniente Coronel Daniels, comenzó con tono conciliador. El distrito desea ofrecer un acuerdo. $5 millones, con admisión completa de responsabilidad por parte de la señorita Rourke. Personalmente. ¿Y? Preguntó Naomi, sabiendo que había más. Y un acuerdo de confidencialidad, por supuesto. Procedimiento estándar en casos como este. La risa de Naomi fue fría. Aún no lo entienden, ¿verdad? Esto nunca fue por dinero. Entonces 7 millones, respondió Palmer. Además de un fondo universitario para Ariel. Pero necesitamos resolver esto rápida y discretamente. No están comprando silencio, le dijo Naomi, con una voz de acero. Estás comprando mi rabia. Y créeme, no puedes permitírtelo. Colgó sin esperar su respuesta. Mientras la batalla legal continuaba, Ariel estaba encontrando su propio camino hacia la sanación. Su arte había evolucionado, pasando de expresiones oscuras y caóticas de dolor a obras más estructuradas que contaban historias de resiliencia y transformación. Una galerista local, Danielle Foster, había visto la conferencia de prensa del señor Reed y se puso en contacto con la familia. ¿Consideraría Ariel exponer algunas de sus obras? La exposición sería anónima, si prefería proteger su privacidad mientras compartía su voz. Ariel aceptó. La muestra, titulada simplemente Stripped, despojada, presentaba 15 de sus pinturas organizadas cronológicamente, narrando la historia de su trauma y su gradual recuperación personal. La pieza central era una imagen impactante de una pequeña niña negra, calva, de pie entre pupitres escolares en llamas. Su expresión no era de ira, sino de tranquila determinación. La exposición abrió un viernes por la noche. Para la mañana del sábado, todas las obras se habían vendido. Para el domingo, fotos de las pinturas de Ariel se habían vuelto virales, resonando con personas mucho más allá de su ciudad. Llegaron ofertas de compra adicionales, junto con mensajes de apoyo de todo el mundo. Por primera vez desde el incidente, Ariel sintió algo cercano al orgullo. Su dolor, transformado en arte, estaba tocando a otros, ayudándolos a encontrar palabras para sus propias experiencias. A medida que el apoyo público hacia la familia Daniels crecía, también lo hacía la desesperación de sus opositores. Una mañana, Naomi encontró un sobre en su buzón con una sola hoja de papel. El mensaje mecanografiado decía: «Retrocede o lamentarás el banquillo». Eric quiso llevarlo a la policía de inmediato. «Esto es una amenaza clara», insistió, pero Naomi estudió las palabras, frunciendo el ceño. «Lamentarás. El banquillo. Eso es específico. Demasiado específico para ser al azar». Dejó la carta a un lado. «Aún no llamemos a la policía. Esto es una pista, no solo una amenaza. Alguien nos está diciendo que miremos el banquillo. El consejo escolar, tal vez los jueces. Hay algo ahí que se nos está escapando». Su intuición resultó correcta cuando, días después, Alex volvió a contactarlos. El técnico informático había estado monitoreando remotamente el sistema de seguridad de la escuela y había hecho un descubrimiento impactante. «Hackeé la transmisión de la sala de juntas», admitió cuando se reunieron en una cafetería a kilómetros de la escuela. «Sé que no es exactamente legal, pero después de que me amenazaron, pensé que era justo devolver el golpe». Les mostró imágenes de una reciente reunión de emergencia de la Junta. Los 3 miembros mencionados en el artículo de Malik, Patterson, Simmons y Walsh, permanecieron en la sala después de que los demás se habían ido, aparentemente sin saber que el sistema de grabación seguía activo. «Se están riendo de ustedes», dijo Alex, subiendo el volumen. «Escuchen». La voz de Patterson se escuchó con claridad. «¿Cuánto creen que aguantará la mujer Daniels? ¿1 semana? ¿2? Yo apuesto a que retrocede después de la oferta de acuerdo.
respondió Simmons. Los militares entienden la cadena de mando. Una vez que el superintendente intervenga, se alineará. Walsh soltó una risa. Y si no, siempre está la opción del banquillo. El juez Ford me debe una desde aquella excepción de zonificación para su casa en el lago. Las implicaciones eran claras. Los miembros de la Junta planeaban usar su influencia sobre un juez si el caso avanzaba. Naomi envió de inmediato el video a Grace y Malik, junto con la nota amenazante. Al día siguiente, Malik publicó un artículo de seguimiento con el titular «Corrupción en la Junta expuesta. Grabación secreta revela plan para influir en un juez». Evitó cuidadosamente mencionar a Alex como fuente, protegiendo al denunciante mientras exponía la conspiración. La reacción pública fue inmediata y abrumadora. Manifestantes se reunieron frente a las oficinas del distrito, exigiendo la renuncia de los miembros de la Junta. La Junta Estatal de Educación anunció una investigación de emergencia sobre acusaciones de corrupción. En un plazo de 48 horas, Patterson, Simmons y Walsh habían renunciado, citando razones personales y problemas de salud. Sus salidas crearon vacantes que requerirían elecciones especiales, elecciones que varios padres del recién formado grupo de defensa ya estaban planeando disputar. A medida que el entramado institucional que apoyaba a la señora Rourke se desmoronaba, su pasado comenzó a alcanzarla. Una transmisión en vivo con una joven llamada Tasha Williams se volvió viral de la noche a la mañana. En ella, Tasha describía un incidente ocurrido 5 años antes en otro distrito escolar. Tenía 14 años, relató, con voz firme a pesar del doloroso recuerdo. La señora Rourke era mi profesora de inglés. Dijo que mis trenzas eran poco profesionales y que limitarían mis opciones de carrera. Cuando discutí, tomó unas tijeras de su escritorio y me cortó una de las trenzas justo delante de todos. Tasha había denunciado el incidente, pero sus quejas fueron desestimadas por considerarse exageradas. Ahora, con el caso de Ariel acaparando titulares, se sintió con fuerzas para hablar nuevamente. Pensé que era la única, concluyó. Quiero que Ariel sepa que tampoco está sola. Otros exalumnos comenzaron a compartir historias similares. No todas implicaban acciones físicas, pero todas revelaban un patrón de ataque hacia estudiantes de color por su apariencia, forma de hablar o expresiones culturales. La evidencia acumulada transformó la percepción pública. La señora Rourke ya no era vista como una profesora estricta que había cometido un error. Fue expuesta como una abusadora reincidente que finalmente había sido descubierta. Durante todo el tumulto, Ariel se había mostrado reacia a regresar a Lakeside. Los recuerdos eran demasiado recientes, los pasillos demasiado cargados. Pero una tarde les preguntó a sus padres si podía visitar el aula del señor Reed. ¿Estás segura?, preguntó Eric con suavidad. Ariel asintió. Necesito darle las gracias. Organizaron la visita después del horario escolar, cuando el edificio estaría casi vacío. Mientras caminaban por los pasillos familiares, Ariel apretó con más fuerza la mano de Naomi, pero siguió avanzando. El señor Reed los esperaba en su aula, no en la oficina administrativa a la que había sido asignado, sino en su antigua clase de arte. Había recuperado temporalmente el espacio para ese encuentro. Ariel, la saludó con calidez. Tengo algo que mostrarte. La condujo hacia la pared del fondo, que había sido transformada desde la última vez que la había visto. Donde antes se exhibían obras de estudiantes de forma aleatoria, ahora colgaba una cuidada disposición de impresiones en una cuadrícula perfecta. Reproducciones de las pinturas de Ariel de la exposición retirada. En el centro había una frase sencilla. El arte habla cuando las palabras fallan. Escucha. Ariel contempló la exposición, con las emociones reflejándose en su rostro en oleadas. Luego, por primera vez desde aquel terrible día en la enfermería, sonrió. Una sonrisa genuina que le iluminó los ojos y borró momentáneamente las sombras. No era una sanación completa, eso llevaría mucho más tiempo. Pero era una chispa de la antigua Ariel, la niña que existía antes de que el trauma reescribiera su historia. Un comienzo, una posibilidad, una promesa de que, aunque no podían borrar lo ocurrido, podían crear algo nuevo a partir de las cenizas. La lluvia golpeaba las ventanas del juzgado, proyectando sombras cambiantes sobre los desgastados bancos de madera. Tras 6 semanas de testimonios, pruebas y argumentos legales,
el juicio llegaba a su fin. La sala estaba llena a su máxima capacidad, con periodistas y espectadores que habían hecho fila desde el amanecer para conseguir asiento en el último día. Ariel estaba sentada entre sus padres, ahora con la cabeza cubierta por un colorido pañuelo que se había convertido en su estilo distintivo en las semanas posteriores. Desde su exposición de arte, había comenzado a experimentar con diferentes coberturas para la cabeza, recuperando su apariencia en sus propios términos. El pañuelo de ese día presentaba un intrincado patrón en tonos azules y dorados, colores de fuerza y resiliencia. Grace Yamada se levantó para su alegato final, con su traje oscuro impecable y una postura segura. Avanzó hasta colocarse directamente frente al jurado, estableciendo contacto visual con cada uno de sus miembros antes de comenzar. Cuando Ariel Daniels entró en la escuela secundaria Lakeside el 15 de febrero, era una niña confiada al cuidado de adultos que se suponía debían protegerla. Comenzó Grace, con una voz clara y medida. Para la hora del almuerzo había sido agredida, humillada y traumatizada de forma irreparable por uno de esos mismos adultos. Caminó lentamente, dejando que sus palabras calaran. A lo largo de este juicio, la defensa les ha pedido que se centren en las políticas, en los procedimientos, en la cadena de mando. Han intentado trasladar la culpa de la señora Rourke a la enfermera, del director Wexley al sistema. Han hablado de códigos de vestimenta, de autoridad y de respeto a las normas. Grace hizo una pausa y luego miró brevemente a Ariel antes de volver a dirigirse al jurado. Pero este caso nunca ha tratado sobre códigos de vestimenta ni sobre políticas. Ha tratado de una sola cosa: el abuso deliberado de poder contra una niña de 12 años. Su voz se endureció ligeramente. La señora Rourke no se limitó a aplicar una norma ese día. Ejecutó una venganza contra la hija de una mujer a la que resentía. Utilizó su posición para infligir la máxima humillación a una niña con una condición médica. Se acercó al estrado del jurado. Les hemos mostrado las pruebas, la documentación médica que la señora Rourke ignoró, la denuncia que el director Wexley ocultó, los mensajes de texto que demuestran premeditación, las grabaciones de seguridad que captan la agresión y los testimonios de múltiples testigos que dibujan un cuadro coherente de crueldad dirigida. La expresión de Grace se suavizó. Escucharon a Ariel. Vieron su valentía al revivir el día más traumático de su joven vida. Escucharon cómo perdió la voz, literalmente, durante días después. Cómo el arte se convirtió en su única forma segura de expresión. Cómo aún lucha con pesadillas y ansiedad. Dejó un momento de silencio antes de continuar. La defensa quiere que crean que lo que le ocurrió a Ariel fue un malentendido, un error momentáneo de juicio. Las pruebas cuentan otra historia. Hablan de malicia calculada, de encubrimiento institucional y de una niña que llevará las cicatrices de esta experiencia durante el resto de su vida. Grace regresó a su mesa y tomó una copia de una de las pinturas de Ariel. Ariel tituló esta obra Lo que queda. La niña calva de pie entre pupitres en llamas. Habla de lo que le fue arrebatado, pero también de lo que no pudieron quitarle. Su dignidad, su creatividad, su voz. Levantó la mirada hacia el jurado. Hoy les pido que le den algo más que no pueda ser arrebatado. Justicia. Colocó cuidadosamente la imagen de nuevo sobre la mesa. Cuando deliberen, les pido que consideren una pregunta sencilla. En una sociedad que afirma proteger a sus miembros más vulnerables, ¿qué mensaje enviará su veredicto a cada niño que cruza la puerta de una escuela, confiando en que los adultos dentro lo mantendrán a salvo? Grace regresó a su asiento junto a Naomi, quien le apretó la mano brevemente, una rara muestra de emoción por parte de la teniente coronel. A continuación se levantó Lawrence Whitfield, cuyo traje caro y porte pulido contrastaban marcadamente con el aspecto cada vez más desaliñado de la señora Rourke a medida que avanzaba el juicio. Señoras y señores del jurado, comenzó, este es, en efecto, un caso sobre la confianza, pero no de la manera en que la señora Yamada lo ha planteado. Se trata de la confianza que depositamos en nuestros educadores para mantener el orden y la disciplina en nuestras escuelas. Se colocó frente al jurado, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. ¿Fue perfecto el enfoque de la señora Rourke ese día? No. Ella misma sería la primera en admitir que sus acciones fueron excesivas,
Pero consideren el entorno en el que operan hoy nuestros docentes. Aulas con escasos recursos, abarrotadas, donde la autoridad se cuestiona constantemente y las normas se tratan como simples sugerencias. Varios miembros del jurado se movieron con incomodidad, con expresiones escépticas. Los demandantes han presentado una imagen emocional de crueldad deliberada. Pero la emoción no debe eclipsar los hechos. Y los hechos muestran a una profesora intentando aplicar normas establecidas, que creía contar con la autorización adecuada y que no tenía conocimiento de ninguna exención médica. El abogado del distrito presentó su alegato final, intentando igualmente distanciar a la administración escolar de las acciones de la señora Rourke, mientras expresaba un profundo pesar por la falta de comunicación que había ocurrido. Cuando los abogados terminaron, la jueza Barnes se dirigió al jurado. Han escuchado todas las pruebas y los argumentos en este caso. Ahora se retirarán a deliberar y a emitir un veredicto sobre cada cargo. Tómense todo el tiempo necesario para considerar cuidadosamente la evidencia presentada. Mientras el jurado salía, la tensión en la sala era palpable. Naomi tomó la mano de Eric a un lado y la de Ariel al otro, formando una cadena inquebrantable de fortaleza familiar. ¿Qué pasa ahora?, susurró Ariel, hablando más de lo que lo había hecho en semanas. Esperamos, respondió Eric con suavidad. Y pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. La espera fue insoportable. Las horas se extendieron hasta la tarde sin noticias del jurado. Los funcionarios del tribunal trajeron sándwiches y agua para la familia Daniels, que se negó a abandonar el edificio. Grace aprovechó el tiempo para prepararse para distintos resultados, aunque su confianza en el caso seguía siendo fuerte. Afuera la lluvia continuaba, cubriendo la ciudad con una suave neblina gris. Los manifestantes se agrupaban bajo paraguas, sus carteles marchitándose, pero su determinación intacta. Furgonetas de noticias llenaban la calle, con reporteros transmitiendo en vivo bajo toldos improvisados. Cuando el reloj del tribunal marcó las 4, el alguacil entró en la sala con una nota. La jueza Barnes la leyó en silencio y luego anunció: el jurado ha llegado a un veredicto. Por favor, háganlos pasar. Una corriente de expectación recorrió la sala mientras los 12 jurados regresaban a sus asientos. Sus expresiones eran solemnes, sin revelar ninguna pista de su decisión. ¿El jurado ha alcanzado un veredicto?, preguntó la jueza Barnes a la portavoz, una mujer negra de mediana edad, con mechones plateados en el cabello. Sí, su señoría, respondió entregando un documento al alguacil, quien se lo pasó a la jueza. La jueza Barnes revisó los papeles sin mostrar emoción. Luego devolvió el documento al alguacil, que se lo entregó nuevamente a la portavoz. En el caso Daniels contra el distrito escolar de Lakeside, Evelyn Rourke y Thomas Wexley, en el cargo de agresión contra la menor demandante, Ariel Daniels, ¿cuál es su veredicto? La portavoz se puso de pie. Encontramos a la acusada, Evelyn Rourke, responsable. El agarre de Naomi se tensó sobre la mano de Ariel. En el cargo de negligencia contra los acusados, Distrito Escolar de Lakeside y Thomas Wexley, ¿cuál es su veredicto? Encontramos a ambos acusados responsables. En el cargo de causar intencionalmente daño emocional contra todos los acusados, ¿cuál es su veredicto? Encontramos a todos los acusados responsables. En el cargo de violación de derechos civiles contra todos los acusados, ¿cuál es su veredicto? Encontramos a todos los acusados responsables. Un murmullo recorrió la sala. Naomi permaneció estoica, pero los ojos de Eric brillaban con lágrimas contenidas. Ariel dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, apenas audible. ¿Y ha determinado el jurado los daños?, continuó la jueza Barnes. Sí, su señoría, confirmó la portavoz. Otorgamos daños compensatorios por un monto de $2 millones por gastos médicos, terapia futura y adaptaciones educativas. Hizo una pausa y luego continuó con firmeza renovada. Además, otorgamos daños punitivos por un monto de $5 millones contra el distrito, $1 millón contra el director Wexley personalmente y $2 millones contra la señora Rourke personalmente. El total de 10 millones provocó un jadeo audible en la sala. Era una de las indemnizaciones más grandes jamás concedidas en un caso de mala conducta escolar en el estado. Se agradece al jurado y queda liberado, declaró la jueza Barnes.
Este tribunal falla a favor de la demandante en todos los cargos. Se dicta sentencia conforme al veredicto del jurado. Mientras la sala se llenaba de murmullos y movimiento, la señora Rourke permanecía inmóvil, con el rostro pálido. El director Wexley miraba al frente sin expresión, con su carrera prácticamente terminada. Los abogados del distrito ya estaban al teléfono, sin duda informando al superintendente de la devastadora noticia. Grace se volvió hacia la familia Daniels, su actitud profesional dando paso a una emoción genuina. «Felicidades», dijo simplemente recogiendo sus documentos. «Hoy se hizo justicia». «Gracias», respondió Naomi, cuyo porte militar finalmente se suavizó. «Por todo». Mientras la sala del tribunal comenzaba a vaciarse, un hombre con traje oscuro se acercó a su mesa. Mostró brevemente una placa. «Detective Michael Sullivan, Unidad de Víctimas Especiales. Señorita Rourke, necesito que me acompañe». La señorita Rourke levantó la vista confundida. «¿Qué? ¿Por qué?» «Estamos reabriendo 2 denuncias anteriores en su contra presentadas por exalumnos», explicó Sullivan con tono directo. «A la luz del veredicto de hoy y de nuevas declaraciones de testigos, la Fiscalía ha autorizado cargos por agresión agravada y puesta en peligro de un menor». Lawrence Whitfield se levantó rápidamente. «Mi clienta no irá a ninguna parte sin el debido...» «Todo está en regla», lo interrumpió Sullivan mostrando una orden. «O viene voluntariamente o la esposo delante de todas estas cámaras. Usted decide». La señorita Rourke se puso de pie con dificultad. Su arrogancia finalmente se desmoronó ante la realidad de las esposas y los cargos penales. Mientras Sullivan la escoltaba hacia la salida lateral, evitando el frenesí mediático del frente, ella miró una vez atrás hacia Ariel. Por un momento sus miradas se cruzaron a través de la sala. Ariel no apartó la vista. No sonrió, no asintió, no mostró emoción alguna. Simplemente sostuvo la mirada con firmeza hasta que la señorita Rourke desvió la vista, con los hombros caídos en derrota. Fue a su manera el momento más poderoso de todo el juicio. La niña erguida mientras el adulto que la había atormentado era conducido para enfrentar las consecuencias. Afuera la lluvia había dado paso a un sol tenue. Los reporteros rodeaban las escalinatas del tribunal, con flashes de cámaras mientras la familia Daniels salía. Naomi se acercó a los micrófonos improvisados. «El veredicto de hoy envía un mensaje claro. Ningún niño debería sufrir abuso por parte de quienes están encargados de su cuidado, y ninguna institución debería priorizar su reputación sobre el bienestar de un estudiante». Su voz se proyectó sobre la multitud. Este caso nunca se trató de dinero. Se trató de responsabilidad y de asegurar que lo que le ocurrió a Ariel no vuelva a sucederle a ningún niño. Como si fuera una señal, la gobernadora Eleanor Richards ofrecía su propia conferencia de prensa al otro lado de la ciudad. «He ordenado a mi equipo redactar legislación que establezca protocolos claros para manejar situaciones médicas sensibles en las escuelas», anunció. «La ley de protección Ariel garantizará que la privacidad médica y la dignidad de ningún niño sean vulneradas por personal no capacitado o no autorizado». El apoyo de la gobernadora transformó una victoria personal en una revolución de políticas públicas. En cuestión de días, legisladores de ambos partidos competían por copatrocinar el proyecto de ley, reconociendo tanto su necesidad moral como su valor político. Mientras tanto, otras consecuencias seguían produciéndose. El director Wexley, enfrentando descrédito profesional y responsabilidad financiera personal, presentó su renuncia con efecto inmediato. La junta escolar, aún sacudida por el escándalo, la aceptó sin comentarios. El anuncio de su reemplazo sorprendió a todos, excepto a quienes habían seguido el caso de cerca. Jason Reed, el profesor de arte que había apoyado a Ariel, incluso a riesgo de su propia carrera, fue nombrado director interino con el mandato de reconstruir la confianza y crear un entorno educativo más inclusivo. En los días posteriores al veredicto, Naomi comenzó a recibir un tipo inesperado de llamadas. Políticas, representantes de partidos, grupos de defensa e incluso el jefe de gabinete de un senador se comunicaron con ella, todos con el mismo mensaje. Su porte, inteligencia y compromiso con la justicia la convertían en una excelente candidata para un cargo público. «Están hablando de una candidatura al Senado estatal», le dijo a Eric una noche mientras estaban sentados en el porche trasero,
viendo a Ariel dibujar en el jardín. Dicen que, después de la repercusión del caso, podría elegir cualquier puesto. ¿Lo estás considerando?, preguntó Eric, observando la expresión de su esposa. Naomi miró a su hija durante un largo momento antes de responder. No, hay un trabajo más importante que hacer aquí mismo, señaló hacia Ariel. La política puede esperar, la sanación no. En lugar de eso, Naomi comenzó a sentar las bases de una fundación para ayudar a otros niños que habían sufrido traumas en el entorno escolar. El dinero del acuerdo serviría como financiación inicial, pero la visión era mucho mayor. Una red nacional de recursos, apoyo legal y programas terapéuticos. 2 semanas después del veredicto, Ariel se presentó ante un pequeño público en una exposición de arte en un centro comunitario local. Su voz era suave pero firme mientras hablaba al micrófono. Me han preguntado si perdono a la señorita Rourke, dijo abordando la pregunta que muchos se hacían, pero pocos se atrevían a plantear directamente. La verdad es que la perdono, pero no olvido. La sencillez y madurez de su declaración conmovieron a muchos hasta las lágrimas. Esa niña que había soportado tanto se negaba a dejar que el resentimiento la definiera, pero también a fingir que el daño nunca ocurrió. Esa noche, la familia Daniels permaneció unida en las escalinatas del tribunal donde habían recibido el veredicto. El edificio estaba ya cerrado y las escaleras vacías, salvo por ellos. Ariel se encontraba entre sus padres, mirando hacia la imponente fachada que antes le había parecido tan intimidante. Naomi se inclinó para susurrarle al oído a su hija. Siempre fuiste más fuerte que cualquiera de nosotros, cariño. Ariel extendió las manos hacia sus padres, encontrando fuerza en su presencia mientras se mantenía firme sobre sus propios pies. El camino no había terminado. Habría más desafíos, más sanación, más crecimiento. Pero en ese momento estaban unidos. Una familia que había enfrentado lo peor y había salido no solo intacta, sino más fuerte. Se había hecho justicia. No una justicia perfecta. Ningún veredicto podía borrar lo ocurrido, pero sí lo suficiente para comenzar a reparar las cosas. Lo suficiente para asegurar que el sufrimiento de Ariel evitara que otros pasaran por lo mismo. Lo suficiente para transformar una tragedia personal en un catalizador de cambio sistémico. Mientras se alejaban del tribunal por última vez, Ariel miró atrás una vez y luego volvió a mirar hacia adelante. El pasado estaba reconocido. El futuro la esperaba. La luz del sol entraba por las ventanas de un almacén reconvertido, proyectando un brillo dorado sobre el concurrido estudio de arte. Una docena de niños estaban sentados en mesas, pinceles en mano, con expresiones que iban desde una concentración intensa hasta una alegría desbordante. Al frente de la sala, Ariel Daniels, ahora de 13 años, demostraba técnicas de pincel sobre un gran lienzo. Recuerden, dijo, con una voz segura de una manera que habría sido inimaginable un año antes. No hay una forma incorrecta de contar su historia. Su arte les pertenece. El letrero sobre la puerta decía, Stripped, terapia artística para sobrevivientes de trauma escolar. Lo que había comenzado como el proceso personal de sanación de Ariel se había convertido en una próspera organización sin fines de lucro, financiada inicialmente por la venta de sus obras y el dinero del acuerdo, y ahora sostenida por subvenciones y donaciones de todo el país. Cada sábado niños que habían sufrido acoso, discriminación u otros traumas escolares se reunían para crear arte en un espacio seguro. Algunos llegaban con cicatrices físicas, otros con cicatrices invisibles. Todos encontraban aceptación y comprensión dentro de esas paredes. Naomi observaba desde la puerta, con orgullo evidente en su expresión. El último año había sido un camino de sanación para toda la familia, pero especialmente para Ariel. Las pesadillas habían disminuido gradualmente. El silencio había dado paso a palabras, y luego a risas. La niña herida seguía allí, pero junto a ella había surgido una joven defensora con una fortaleza sorprendente. Señora Daniels, dijo una voluntaria acercándose con una tableta. El podcast de Maya acaba de publicarse. Pensé que querría escucharlo. Naomi tomó la tableta y pulsó reproducir. La voz de Maya Thompson llenó sus auriculares, segura y apasionada pese a su juventud. Bienvenidos a Unbraided, el podcast donde hablamos de las experiencias reales de las chicas de color
en las escuelas de hoy. Soy su anfitriona, Maya Thompson, y hoy me acompaña mi primera invitada y mi mejor amiga, Arielle Daniels. Lo que siguió fue una conversación reflexiva entre las dos jóvenes sobre resiliencia, expresión y el poder de decir la verdad. Maya había encontrado su voz como defensora tras presenciar lo que le ocurrió a Arielle, canalizando su culpa y su rabia inicial en una acción constructiva. El podcast ya había ganado una audiencia significativa entre adolescentes y padres, creando una plataforma para voces que antes no eran escuchadas. Al escuchar a las chicas hablar con tanta claridad sobre temas complejos, Naomi se maravilló de su madurez y de cómo el trauma, aunque nunca deseable, a veces puede forjar una fuerza inesperada. Al otro lado de la ciudad, la escuela secundaria Lakeside también había experimentado su propia transformación. Bajo el liderazgo del director Jason Reed, la cultura había cambiado drásticamente. El estricto código de vestimenta había sido reemplazado por normas razonables e inclusivas desde el punto de vista médico, desarrolladas con la participación de estudiantes y padres. La formación del profesorado ahora incluía amplios contenidos sobre sensibilidad cultural y adaptaciones médicas. El aula de arte, antiguo dominio del señor Reed, había sido ampliada y rebautizada como el espacio de expresión. Sus paredes exhibían obras diversas de estudiantes, tanto actuales como pasados, celebrando la individualidad en lugar de imponer la conformidad. Esa mañana, el señor Reed se encontraba ante la junta escolar, presentando los resultados del primer año bajo las nuevas políticas. La asistencia había aumentado y los incidentes disciplinarios habían disminuido. La satisfacción de los padres había aumentado en un 60%. Las lecciones que aprendimos fueron dolorosas, pero necesarias, concluyó, ajustándose su característica pajarita. Estamos construyendo una escuela donde cada estudiante se sienta visto, escuchado y valorado, donde las diferencias se celebren, no se castiguen, donde la educación no sea solo sobre exámenes, sino sobre crecer como seres humanos. Los miembros de la Junta, todos nuevos tras el escándalo de corrupción, asintieron con aprobación. Entre ellos se encontraban dos padres que habían participado activamente en las protestas tras el caso de Arielle. El cambio sistémico que habían exigido comenzaba, poco a poco, a hacerse realidad. Mientras tanto, en la oficina de asuntos de veteranos en el centro de la ciudad, Eric Daniels dirigía un grupo de apoyo para padres militares que enfrentaban problemas escolares con sus hijos. A partir de su propia experiencia, había desarrollado un programa enfocado específicamente en los desafíos de las familias militares. Reubicaciones frecuentes, despliegues y las complejas necesidades emocionales de los niños que deben adaptarse a nuevos entornos. El sistema no está diseñado para nosotros, les dijo al grupo de padres, algunos con uniforme, otros de civil. Pero eso no significa que no podamos cambiarlo. Nuestros hijos merecen defensores que comprendan sus situaciones únicas. El grupo se había convertido en un recurso vital, ofreciendo desde asesoría legal hasta apoyo emocional. Eric había descubierto un talento para conectar con padres en dificultades. Su carácter tranquilo y la sabiduría adquirida con esfuerzo creaban un espacio seguro para compartir miedos y frustraciones. En una sala de tribunal del centro, el caso penal de la señora Rourke finalmente había concluido. Las pruebas del juicio civil de Arielle, junto con los testimonios de otros exalumnos, resultaron en una declaración de culpabilidad por cargos reducidos. El juez la condenó a 2 años, con suspensión tras 6 meses, además de terapia obligatoria y servicio comunitario. Lo más significativo, se le prohibió de por vida trabajar en educación en cualquier capacidad. Mientras la señora Rourke comenzaba a cumplir su sentencia, la legislatura estatal votaba la versión final de la Ley de Protección de Arielle. Esta legislación integral establecía protocolos claros para manejar situaciones médicas en las escuelas, creaba mecanismos de supervisión para prevenir abusos e implementaba protecciones para denunciantes entre el personal que reportara conductas indebidas. El día en que se aprobó la ley, Naomi recibió una llamada de la Casa Blanca. El presidente quería reconocer su labor con una medalla de honor civil por su contribución a la reforma educativa y la protección infantil. La ceremonia se celebró en una luminosa mañana de primavera en el Jardín de las Rosas. Naomi,
vestida con su uniforme militar formal, se mantuvo erguida mientras le colocaban la medalla alrededor del cuello. A su lado estaban Eric y Ariel, ambos radiantes de orgullo. La teniente coronel Daniels encarna lo mejor del valor estadounidense, dijo el presidente. Ante la injusticia, no se limitó a buscar reparación para su propia familia. Creó un movimiento que protegerá a innumerables niños durante generaciones. El discurso de aceptación de Naomi fue breve pero contundente. Este honor no me pertenece a mí, sino a mi hija Ariel, cuyo valor frente a la crueldad inspiró a una nación y a cada niño que alguna vez se ha sentido inseguro en un lugar donde debería estar protegido. Los vemos, los escuchamos y seguiremos luchando por ustedes. De vuelta en casa tras la ceremonia, la vida retomó su nueva normalidad. La familia Daniels había encontrado nuevamente su equilibrio, diferente al de antes, pero sólido a su manera. Naomi continuó su carrera militar mientras dedicaba su tiempo libre a la fundación. Eric amplió su red de apoyo para veteranos. Ariel dividía su tiempo entre la escuela, el arte y el trabajo de activismo, recuperando poco a poco el espíritu alegre que había sido momentáneamente apagado. Una mañana, el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian se puso en contacto con la familia con una solicitud inusual. Estaban creando una exposición llamada Voces de Resistencia, que documentaba movimientos de base que habían cambiado las políticas estadounidenses. ¿Consideraría a Ariel donar su cuaderno de bocetos original, el que contenía sus dibujos de antes, durante y después del incidente? Tras pensarlo cuidadosamente, Ariel aceptó. El cuaderno ahora formaba parte de la historia, no solo de su historia personal, sino de un capítulo en la historia continua de los derechos civiles y la reforma educativa. El día de la inauguración de la exposición, Ariel se situó frente a la vitrina que contenía su cuaderno. La curadora lo había abierto en la última página, donde ella había escrito con letras cuidadosas: «Intentaste borrarme, pero me volví a dibujar». Los visitantes se detenían a leer esas palabras, muchos visiblemente conmovidos por su sencilla elocuencia. Nadie reconocía a la delgada chica con el colorido pañuelo en la cabeza que estaba entre ellos, observando el impacto de su historia en desconocidos. Unas semanas después, en una tranquila mañana de domingo, Ariel despertó con el canto de los pájaros fuera de su ventana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando patrones sobre el suelo de su habitación. Por primera vez en muchos meses, había dormido toda la noche sin sueños de cabello cayendo ni risas burlonas. Se estiró, pasando la mano por su cuero cabelludo, aún mayormente rapado por decisión propia. Ahora, después de experimentar con pelucas y pañuelos, había descubierto una sorprendente comodidad en, a veces, simplemente ser como era. Su cabeza ya no era una fuente de vergüenza o trauma, sino simplemente otro lienzo para la autoexpresión. A veces decorado, a veces desnudo, siempre suyo para definir. Sus paredes, antes cubiertas de bocetos oscuros y caóticos, ahora exhibían pinturas brillantes y audaces, llenas de movimiento y vida. No borraban el pasado, sino que construían sobre él. No olvidaban, sino que transformaban. A veces la justicia no llega con un solo gran golpe. Crece a partir del coraje de una niña que se negó a quedarse en silencio. Se construye con la persistencia de unos padres que no aceptaron ser ignorados. Se expande a través de la conciencia de testigos que deciden levantarse en lugar de permanecer al margen. Se transforma mediante el arte que convierte el dolor en poder. Y a veces, cambia el mundo. ¿Qué habrías hecho tú si alguien intentara arrebatar la dignidad de tu hijo? ¿Habrías luchado contra el sistema con la misma determinación que Naomi o habrías buscado un camino más fácil? Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete y compártela para ayudar a que más personas descubran lo que ocurre cuando nos enfrentamos a la injusticia.